victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Buenas noches, América. Bienvenidos a una edición especial de Cuestión de Poder. Hoy, para recuperar una conversación que, si bien la escuchamos hace unas semanas, nos parece relevante recuperarla. Se trata de las voces de periodistas de América Latina y Estados Unidos que trabajan para hacer periodismo. Invitados por la Fundación Fundamedios y el Diálogo Interamericano en Washington, en un panel moderado por NTN24, escuchamos las voces de Carlos Fernando Chamorro, de Nicaragua, de Lori Montenegro, de Telemundo en Estados Unidos, de Mayborg Petit, que es una periodista que investiga cuestiones de corrupción en Venezuela, y de María Elvira Domínguez, directora de El País, Cali, en Colombia. Todos exponían los retos de hacer periodismo, a veces con gobiernos adversos o que no les gusta el tipo de informaciones que publican y que lo hacen con ánimo de servicio público. En un mundo en el que el populismo crece, los políticos encuentran el gusto, el placer en criticar a los medios que no les sirven, que no les adulan, estas conversaciones, este panel, estas reflexiones nos parecen interesantes. Recuperarlas para no olvidarlas. Nos acompaña Mayborg Petit, que es periodista venezolana freelance, fue reportera en varios medios venezolanos, como el Diario de Caracas, El Nuevo País, El Nacional. En los últimos años ha trabajado en profundidad áreas de investigación vinculadas a la criminalidad en Estados Unidos, la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico, especialmente con vínculos con Venezuela. Es experta en temas de América Latina y su blog es una sensación, Venezuela Política. Lo recomiendo vivamente. Su último libro, Cocaína en Miraflores. El título es bien revelador. Carlos Fernando Chamorro es director de El Confidencial de Nicaragua, presidente del Centro de Investigación de la Comunicación, ha sido Knight Fellow de la Universidad de Stanford y profesor visitante en Berkeley. Ha recibido diversos premios, entre ellos el de la Libertad de Expresión en Iberoamérica, de la Casa América, el premio María Morse Cabot de la Universidad de Columbia y actualmente, por desgracia, está exiliado en Costa Rica. María Elvira Domínguez es periodista, larga experiencia y con mucho prestigio en Colombia, directora de El País en Cali, 22 años de carrera periodística, es presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y Lori Montenegro, buena amiga de tareas periodísticas en Washington, jefa del Buró de Noticias Telemundo en la capital, por lo cual te felicito porque acabas de ser nombrada. Colabora con otros medios de comunicación como NBC News, MSNBC. Fue una de las 100 periodistas hispanas más destacadas en el 2001-2002 y tiene diversos premios, entre los que gusto citar: líder latina del Instituto del Comité Hispano del Congreso y del Consejo Nacional de la Raza, el premio Rubén Salazar o el premio Vision de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Sin más preámbulos, tenéis todos el micrófono. Voy a empezar con 2 minutos para cada uno sobre el tema que nos ocupa y que nos invita a Fundamedios a responder. Con el hashtag No soy tu enemigo. Mayborg, ¿cuál es el impacto de la retórica antiprensa en Venezuela? Es la creación de un mecanismo que va entre la censura y la autocensura, el miedo y el exilio. También la muerte. En Venezuela, como ustedes han podido observar en los últimos años, pero particularmente en los últimos meses, hemos visto una arremetida del régimen contra los periodistas independientes. Cada día hay menos medios que se atreven a publicar, y aquellos que lo hacen pues tienen que asumir todo que es la parte desde el punto de vista legal de la arremetida por los órganos del régimen, pero adicionalmente a ello existe una red que por lo general no se ve y que conlleva a que el periodista tenga mucho miedo de publicar adentro y afuera. Tenemos demandas en los tribunales venezolanos. Por lo general en Venezuela la justicia no funciona, salvo que sea para demandas que están relacionadas con la prensa y que estén interpuestas por miembros del régimen, familiares, amigos o
contratistas de las empresas básicas o de petróleos de Venezuela, donde pues sí se le da mucha facilidad y mucha rapidez a los procesos que ellos consideran legales. Y desde el punto de vista externo, pues tenemos una persecución que se utiliza las grandes y nuevas tecnologías para lograr ese objetivo. Hay hackeos, hay una desconexión, lo que conlleva lamentablemente a que la sociedad en un gran porcentaje esté desinformada y no tenga ninguna idea de lo que está ocurriendo en el país. Gracias. Carlos, 2 minutos. Yo he hecho periodismo durante 4 décadas y creo que la relación de la prensa con un gobierno democrático siempre es tensa por naturaleza. Tenemos funciones comunes, pero maneras distintas de hacerlas. Y hay una relación de adversario, de fiscalización del poder y de competencia por la agenda pública. La diferencia con un gobierno autoritario es que el gobierno autoritario de entrada define a la prensa como el enemigo. Y en una guerra al enemigo no se le persuade, al enemigo se le intenta aplastar. Esa es la historia de Nicaragua de los últimos 11 años bajo el régimen de Ortega y sus 2 reelecciones consecutivas. Empezó en 2007 calificando a la prensa como los hijos de Goebbels. Yo fui objeto de una investigación por presunción de lavado de dinero y también me acusaron de narcotraficante en la televisión oficial. Nosotros persistimos haciendo periodismo de calidad, investigando corrupción, investigando violaciones de derechos humanos, y cuando el 18 de abril estalló una rebelión cívica y el pueblo se tomó las calles, otra vez la prensa se convirtió en el enemigo. La señora Ortega Murillo, Rosario Murillo, vicepresidenta y la dueña del monólogo oficial, calificó a los que se tomaron las calles como vándalos y a los estudiantes como terroristas y a los periodistas también como golpistas. Y la sabiduría popular de una rebelión le devolvió el sentido a las palabras. Y la gente dijo en las calles, no eran delincuentes, eran estudiantes. Aquí está Lester y otros de los jóvenes que representaron esa rebelión. Y también dijo, vandálicos somos todos, las madres son vandálicas, los periodistas son vandálicos, posiblemente todos los de esta audiencia que tienen simpatía con la verdad también serían vandálicos. El resumen de esta confrontación es que la prensa prevalece. Y hoy yo puedo decir en Nicaragua que la prensa independiente es la institución que tiene más credibilidad después de la Iglesia Católica. Y el monólogo oficial está derrotado, no tiene credibilidad, ni siquiera dentro de sus propias audiencias. Hablaremos ahora de cómo se hace ese periodismo desde el exilio y cómo continúa manteniendo esos niveles de calidad y de servicio a la ciudadanía. María Elvira, la demonización, la retórica antiprensa en Colombia, ¿cómo es? Sí, gracias. Bueno, tenemos aquí 2 ejemplos, diríamos, de los mejores ejemplos de la práctica de la estigmatización en países como Venezuela y Nicaragua. En el caso de Colombia, que tenemos un gobierno democrático, y así lo hemos tenido durante muchos años, pero ha venido surgiendo un fenómeno y es la polarización política que hay en Colombia desde hace unos años o una década para acá. Y eso de alguna manera potencia, digámoslo así, la estigmatización, no viniendo propiamente del gobierno, sino de cualquier persona. Entonces pasamos un poco a mirar cómo cualquier persona puede estigmatizar los medios a través de redes sociales y de las nuevas tecnologías, creando realmente una situación de mucho peligro, ¿no?, para el periodismo y para los medios. Ha sucedido casos como el de RCN, en donde a través de redes sociales lo estigmatizaron de una manera muy, muy importante a finales del año pasado, y bueno, en una marcha estudiantil pues fue arrojada una petaca, digámoslo así, es una bomba, y casi muere el vigilante del edificio de RCN, ¿no? Porque sencillamente eran adeptos al régimen, como dicen esos discursos de alguna manera populistas también que hay de los diferentes bandos políticos que hay en este momento en Colombia. Entonces, sin duda, las redes sociales, Internet,
han permitido que se democratice la comunicación, pero también han generado estos ambientes de estigmatización, obviamente de noticias falsas, ¿no? Y lo más importante mirar ahí es que no debemos los periodistas ni los medios de comunicación quedarnos callados en ese sentido. Cualquier síntoma de estigmatización, cualquier síntoma, cualquier frase que circule a través de redes sociales o de internet debe ser denunciada, porque es sencillamente un aviso. Y en países como los nuestros, los avisos llevan realmente a que haya unas consecuencias mucho más graves. Entonces, por eso invitamos siempre a los periodistas, a los opinadores, a los columnistas y a los medios que no permitan que ese tipo de estigmatización, esas frases, esas acusaciones, esas mentiras, no simplemente fluyan naturalmente por las redes. Hay que darlas a conocer, porque detrás de cada una de esas amenazas puede haber realmente un ataque violento. En aras de la transparencia, NTN24 forma parte del grupo al que también pertenece el medio de comunicación que cita María Elvira, que es el grupo RCN de Noticias RCN. Lori, hablando de polarización, si hay algún país que se ha caracterizado en los últimos 2 años por acentuar esa polarización es sin duda Estados Unidos. De acuerdo con todo lo que han dicho mis colegas aquí, es cierto, Estados Unidos, la prensa siempre ha estado bajo ataque, ¿no? Esto no es algo nuevo en Estados Unidos. Lo que es nuevo es el nivel del ataque, es quizás hasta, podemos decir, la agresividad de ese ataque. Y creo que quiero comenzar con algo que usted termine, y es que el peligro aquí no solamente es que se trate de censurar a la prensa o intimidar a la prensa para que no haga su trabajo, sino es que comienza a convertirse en algo que es normal, a donde simple y llanamente aceptamos de que hay una persona que dice que la prensa es el enemigo del pueblo y nadie alza la voz ya para decir y retar y decir eso no es así, eso no es cierto. Tenemos un rol en la sociedad y el público es el que tiene que decidir qué es lo que tiene que creer o quiere creer. Por otro lado, creo que uno de los peligros de todo esto es que la prensa está en su nivel de aprobación, está en un nivel más bajo que nunca hemos visto aquí. Y entonces, como no hay confianza con la prensa tradicional, lo que las personas comienzan a hacer es acudir a las redes sociales y a métodos no tradicionales de información y creen ahí todo lo que se dice. Hay un ejemplo acá, el caso creo que el hombre que era el dueño de una pizzería que creía algo sobre Hillary Clinton, que era totalmente falso y absurdo, pero él lo creía. Y ahí es a donde está el peligro. Gracias, Lori. Todas las intervenciones han tenido un punto en común y es la referencia al comportamiento de políticos en democracias y autócratas en relación con la prensa. ¿Qué opináis de esos comportamientos que son iguales en ambos casos? Que la prensa gustamos criticar a los autócratas, pero que cuando vienen de políticos en democracia, tal vez la primera reacción es no ser tan críticos como lo hubiéramos sido criticando a los autócratas, y abrimos la puerta a lo que Lori decía, que es como naturalizar esa relación de tensión. Sí, ciertamente, porque consideramos muchas veces que en democracia los políticos o los actores políticos como tales deberían tener un comportamiento mucho más acorde a justamente la línea de la libertad, pero no es así. Lamentablemente creo que dentro de los procesos de conflicto que se están viviendo en el mundo y particularmente en los sistemas políticos se ve una especie de depreciación del liderazgo político y de los actores que hacen de gobierno y se van hacia una línea autoritaria. Tenemos muchísimos ejemplos que podemos ilustrar y que el periodista como tal vez por las reglas que todavía persisten, no se atreve a directamente trabajar y decir hasta qué punto este individuo, estamos en democracia, lo podemos escrutar de la misma manera que podemos hacerlo o que no podemos hacerlo, pero quisiéramos hacerlo en un régimen autoritario como por ejemplo Venezuela, Nicaragua, etcétera. ¿Hasta qué punto nosotros mismos lo estamos permitiendo como periodistas?
y cuáles son esas líneas, que esas fronteras que son muy cortas entre lo que va de la función que tenemos de escrutar en estos sistemas aquí en los Estados Unidos, particularmente que se presenta en este momento determinado este aspecto, y creo que la prensa tiene la responsabilidad directa de establecer esas líneas y de seguir manejando los criterios como si estuviéramos frente al poder, y el poder no tiene en estos momentos una diferencia, sino que tenemos que escrutar. Algo que yo quisiera señalar y que yo creo que está ocurriendo cada vez más es el hecho de que cómo ha cambiado la forma en que las personas reciben las noticias y cómo se producen las noticias en Estados Unidos. Yo creo, y mucha gente no le gustará que yo diga eso, pero yo creo que una de las peores cosas que nos pasó fue el cable. Ese ciclo de 24 horas de noticias fue, creo que ha sido muy dañino. Dañino en el sentido de que no se dan noticias, sino nos ponemos a analizar noticias. Entonces hemos cruzado la línea, que yo creo que es muy importante que haya esa división. En ese sentido, con eso dicho, creo que muchas veces a lo que tú te referías es que los periodistas, por tal de conseguir de que ese senador, de que ese político, de que esa persona que ellos tanto quieren entrevistar llegue a ese programa, llegue a esa cadena, lo que hacen es que no son tan agresivos. En el sentido, y cuando digo agresivo, yo digo que tú puedes hacer una buena entrevista con preguntas duras, que son las que hay que hacer, que es la que se hace el pueblo en la calle. Entonces, yo creo que lo que pasa es que por ese ciclo de 24 horas de noticias, querer ser primero, tener la exclusiva, muchas veces no están haciendo las preguntas que tienen que hacer. Entonces, es ahí a donde el político, pues, abre la puerta y no le toma mucho para que se cuele por ahí, diga lo que quiera decir y nadie le está retando. El de la prensa y si es o no el enemigo, Carlos. Yo creo que hay una diferencia entre un presidente autoritario bajo un régimen democrático y un presidente autoritario bajo un régimen autoritario. Pongo el ejemplo de mi país, Nicaragua. Arnoldo Alemán era un presidente corrupto con tendencias autoritarias, pero el entorno institucional bajo el que él gobernaba le ponía límites y restricciones y contrapesos. Había una Procuraduría de los Derechos Humanos, había una Contraloría que era una entidad autónoma, habían espacios dentro del propio Parlamento y la Corte Suprema de Justicia, de manera que lo que la prensa hacía tenía alguna resonancia en estas instituciones que también eran contrapeso. Cuando Ortega llega al poder, hay un proceso de captura de todas las instituciones del Estado que pierden la más mínima autonomía, de manera que la resonancia de lo que la prensa investiga se reduce a la lucha por la credibilidad con la audiencia. Nosotros presentamos las mejores y más contundentes pruebas de fraude electoral, de violación de derechos humanos y de corrupción, y no tuvo ninguna repercusión estatal, porque ninguna entidad estatal podía realizar una investigación propia. Y la prensa en esas circunstancias se convierte prácticamente, digamos, en la única y última institución de resistencia frente al autoritarismo, hasta que ocurren cosas como lo que pasó en Nicaragua desde abril pasado, que eso se vuelve un fenómeno político, digamos, nacional. Y cuando el gobierno se ve amenazado y su poder se ve amenazado por una rebelión, nuevamente se enfoca en la prensa como el enemigo que hay que aplastar y llegar a escalar hasta las situaciones que hemos llegado hoy. Sí, viene un poco como no contradicción, pero como un paralelismo que hay que hacer. En el caso de los gobiernos autoritarios, como bien lo explicaba Carlos ahora, versus las democracias, los gobiernos democráticos, yo creo que estigmatizar se da en cualquiera de los dos, solamente que las formas de hacerlo cambian. Como veíamos nosotros, por ejemplo, a Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Su forma de hacerlo era pararse enfrente de un televisor y romper los diarios y hablar que eran los enemigos, o sea, con unas acciones muy claras, muy de ataque, muy de amenazas, podríamos decirlo un poco muy de frente, ¿no? En gobiernos democráticos puede suceder lo mismo, pero de una manera muy sutil, con una frase que suelten por redes sociales,
¿no? Personas del gobierno, nos digo específicamente el jefe de Estado, personas del gobierno. O sea, hay prácticas mucho más sutiles. Es ahí donde entramos a mirar si eso es estigmatizar o no. Y tenemos que partir de la base de que todo lo es. Cualquier cosa que se diga contra la prensa y los medios independientes y los periodistas, ¿no? Debemos tomarlo como algo que está atacando. Tenemos que ir un poco más allá. No estoy diciendo tratar de volvernos necios en el sentido que todo lo que se diga, no, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque no es necesario sencillamente ver cómo rompen nuestros medios o cómo atacan de una manera grosera, de frente, agresiva, con violencia, sino también hay otras formas de ataque muy sutiles que hay que buscarlos, hay que encontrarlos y hay que denunciarlos igualmente. Puedo agregar algo, no es solamente lo que se dice sutilmente, yo le quiero dar ejemplos de acciones que se toman. Tú y yo estamos en el Capitolio. Hay ahora menos lugares en el Capitolio donde tú te puedes parar con tu cámara y tu micrófono y un reportero poder hacer una entrevista. Incluso está prohibido hacerlo hasta con tu teléfono celular. Eso no hay que, esa es la otra forma, o sea, son acciones que están tomando. Eso está ocurriendo en el Capitolio de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los congresistas, los senadores, tanto demócratas como republicanos, empezaron a quejarse con lo que aquí se llama House Radio and TV Gallery o Senate Radio and TV Gallery. Empezaron a decir que la prensa los estaba acosando, que le caíamos atrás. Entonces, no quieren eso. Ellos tienen sus túneles por donde ellos pasan, donde ya nosotros no nos podemos parar, a donde nos podíamos parar antes. O sea, no solamente son palabras, sino se está viendo en cuanto a acciones, en cómo tú nos limitas a dónde podemos llegar a preguntarle a esta persona, que es una persona que toma decisiones para el pueblo estadounidense, puede ser entrevistado. Y no siempre están muy amenos a que tú los vayas a entrevistar a su oficina, ni están disponibles, y menos el secretario de prensa te contesta una llamada. Lo llamas a las 9 de la mañana y te contestan a las 5 de la tarde. ¿Cuáles son las consecuencias de esta estigmatización y la naturalización de la misma, particularmente en democracias? Ya no digo en autarquías, pero en democracias. Maybord. Las consecuencias son definitivamente que la sociedad está perdiendo información, se le da importancia a la información que viene muchas veces no verificada, por ejemplo, en las redes sociales, que son un gran aliado para algunos casos, pero para otros casos no. Se señala justamente el manejo de la falsa noticia, que en buena medida pues está propiciada por el interesado, y ese interesado en muchos casos es el mismo poder que utiliza los nuevos mecanismos y las nuevas tecnologías justamente para atacar la credibilidad. Y la consecuencia va justamente también para los periodistas que están perdiendo un terreno. Hay muy pocos países en los cuales los medios se han venido valorando. Hay informaciones que revelan todo lo contrario, pero los medios independientes y el periodismo de investigación que produce evidencias y que presenta, en muchos casos se ha fortalecido en todo este proceso. Y ahí sí vamos, ¿no? La prensa definitivamente independiente tiene que seguir luchando por esos espacios que vienen siendo reducidos. Loli hablaba del tema, lo hemos incluso los que nos encargamos día a día de revisar, hasta se nos está ahorita acortando el número de preguntas que podemos hacer. Muchas veces tocan los temas y dicen estos temas no van a ser tratados uno solamente, y pues allí está el asunto. Creo que tenemos que estar muy alerta, ¿no? Bueno, nosotros aprendimos a trabajar sin acceso a la información pública, sin fuentes oficiales porque se cerraron todos los espacios, sin acceso incluso a audiencias judiciales o a conferencias de la policía o de cualquier institución de los poderes del Estado. Y creo que de alguna manera eso nos incentivó a tratar de hacer un periodismo más basado en la observación, en buscar fuentes independientes y siempre tratando de concentrarnos en el apego a la verdad. Por muchos años, debo decir que nosotros vivimos un periodo de soledad. Yo decía en broma con mis compañeros, si aquí somos 4 gatos,
somos 4 gatos como los pelagatos de Ecuador, igual posiblemente en una circunstancia en la que uno sentía que las denuncias, las investigaciones y lo que la prensa producía no tenía resonancia, pero posiblemente alguien estaba escuchando, estábamos sembrando credibilidad y eso, los resultados de eso pues se están viendo ahora. Una de las experiencias que me llevé y que siempre recuerdo cuando tuve que cubrir una semana los altercados, la rebelión en Nicaragua, fue que cuando acudí al final del día a las redes sociales y explicaba lo que habíamos hecho, porque no quería explicarlo en el momento para evitar cualquier tipo de repercusión, utilizaba o buscaba los hashtags que forman parte del diálogo. Y siempre había 2, SOS Nicaragua y Nicaragua quiere paz. Y los ponía los 2. Las críticas que recibía por usar el que atribuían al gobierno, que era Nicaragua quiere paz, y que me parecía un hashtag neutro, pero que los que estaban en contra de Ortega no querían que lo usara porque lo atribuían al mismo gobierno de Ortega y decían, no podemos contribuir al diálogo del otro. María Elvira, hablarás de polarización. ¿Esta polarización es también consecuencia de la estigmatización de los medios? Bueno, más bien yo creo que la polarización lleva a que los medios sean estigmatizados y los periodistas, sobre todo también los periodistas de opinión. Y aquí es donde se mezcla un poco algo que también hay que trazar una línea delgada entre estigmatizar y opinar, porque es que en muchos casos no se puede presentar que es mi opinión, la tengo en redes sociales, pero lo que está haciendo es estigmatizando, pero es que es mi opinión, entonces si es mi opinión es válido. Entonces ahí también hay una línea delgada. Pero sin duda la polarización política, que lleva a una polarización del país entero, no hace que estén en un equipo de otro, y eso hace que de alguna manera y esa polarización lleva en algunos casos a algunos medios a coger como un partido, a volverse un poco más activos, ser más activistas en este plano político, y eso genera a su vez mayor estigmatización, están sujetos a mayor estigmatización. Entonces es un poco como la bola nueva, pero sin duda gran parte de la polarización genera estigmatización, y algunos medios caen en esa bola de nieve de asumir unas posiciones mucho más radicales, más activistas, más de partido político, más de posición frentera y clara sobre algo, y eso hace que ese medio sea además sujeto a mayor estigmatización. Entonces, eso es básicamente lo que creo que pasa. Seguimos en este panel sobre la estigmatización de los medios en el diálogo interamericano organizado por Fundamedios. Antes de preparar el panel, o preparando el panel, María Elvira, hablábamos de esa estigmatización que es la antesala de la violencia. Y también, me atrevería a decir, de la autocensura que puede llegar a la censura. Bueno, en Colombia, ¿por qué un mensaje estigmatizante o que ataca en Colombia puede convertirse ¿no? en un hecho violento? Colombia, de muchos años atrás, esas amenazas eran propias del narcotráfico. Y el narcotráfico así amenazaba no solamente a los medios de comunicación, sino a los políticos, al gobierno, ¿no? Y muchas veces esas amenazas se hacían realidad. Y así sucedió durante muchos años en la década de los 80s y los 90s. Entonces, las amenazas en Colombia son tomadas con mucha importancia, es decir, se les da mucha importancia porque venimos de eso que es otro tipo de amenaza, pero sin duda esas amenazas sabemos que pueden volverse realidad. En el caso de los medios de comunicación y los periodistas, por eso están tan atentos y tienen que hacerlo. Cualquier amenaza, por sutil que pueda ser, aparte de crear esta autocensura, ¿no? Y como dice Carlos, no permitir que la gente sienta que está bien informada cuando sabe que hay un medio o unos periodistas que de pronto se están autocensurando, ¿no? Pero sí lo que pasa en Colombia eso genera como una chispa. Dice, está pasándome esto, mire los mensajes que he recibido, se pone sobre la opinión pública, se pone en lo público y todos sabemos, casi que incluso llegando a responsabilizar, si algo me pasa, ¿no? Quienes están detrás de esto es esto. O sea, es un poco para dejarlo sobre la mesa y para denunciar esa amenaza. Cuando decías que las amenazas se cumplen y se hacen realidad en los 80, te estás refiriendo
a asesinatos y muertes de comunicadores. Cuando hablamos de amenazas hoy, ¿de qué tipo de amenazas estamos hablando? Más que amenazas, como te digo, son mensajes estigmatizantes. Es el caso de las mujeres, por ejemplo, las mujeres periodistas, que en el caso de Colombia, pues hay casos muy particulares de estigmatización a mujeres, donde además hay insultos y hay hostigamiento, pero además ataques muy de tipo sexual también por las redes. Y en ese sentido, lo que se hace es que no necesariamente eso conduce a algo, pero podría conducir. Y como traemos esa historia atrás, entonces en Colombia como decimos en Colombia, se le para muchas bolas a ese tipo de discursos o a ese tipo de mensajes. Carlos. Nosotros pasamos de un régimen institucional de intimidación contra la prensa, de no aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, de control de la propiedad y establecimiento de un duopolio de la televisión y la radio, y de amenazas y presiones contra la libertad de expresión, a un proceso, a una escalada que incluye la violencia física, asesinato de periodistas como Ángel Gaona, que le mataron de un balazo en la cabeza cuando estaba haciendo una transmisión en Facebook Live en la ciudad de Bluefield el 21 de abril, destrucción de radioemisoras como el caso de Radio Darío, asaltos y ataques en contra de periodistas, hasta llegar al proceso de confiscación de facto de medios de comunicación. Es el caso de mi redacción de Confidencial y Esta Semana. Y lo más grave de todo es el asalto contra 100% Noticias, que fue la fase final de una censura oficial, censura de facto, pero en este caso incluyó la captura de periodistas y su criminalización por el delito de hacer periodismo. Miguel Mora y Lucía Pinedo Urbado, por quienes quiero hablar hoy, tienen más de 2 meses y medio de estar en la cárcel. Miguel incluso en huelga de hambre, defendiendo, resistiendo la crueldad de esa cárcel, acusados de instigación al odio, conspiración y terrorismo. Y su único delito ha sido hacer periodismo. Es decir, se llegó allá al caso de que el ejercicio de la profesión es un crimen en mi país. Carlos Maibord, ¿han recibido ustedes amenazas de muerte? Sí, bueno, en mi caso las he recibido justamente por la publicación de información relacionada con contratistas de PDVSA que a la vez lavaban dinero en los Estados Unidos, y en una oportunidad conseguí unos documentos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York que confirmaban que inclusive hubo confiscación de bienes por parte del Estado norteamericano a unos contratistas que estaban directamente vinculados al que es actualmente el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Tarek William Saad, y esos miembros del grupo empresarial, entre comillas, vivían y hacían negocios en los Estados Unidos, y cuando publiqué la información, y esos señores estaban relacionados directamente también con el lavado de dinero al cartel colombiano de los hermanos Serna, recibí directamente amenazas de muerte. También pues sufrí de una campaña de descrédito por parte de más de 10.000 cuentas que son creadas por el régimen de Nicolás Maduro para atacar a los periodistas que publican información relacionada con el tema de corrupción y lavado de dinero, y que puede atacar. Hoy en día tenemos un avance significativo, pero anteriormente, cuando se hacían esas denuncias y se publicaba información siempre con evidencias, había una averiguación. En el caso de Venezuela eso no lo vamos a esperar, pero hoy en día hemos avanzado tanto que a lo que salen los nombres de estos individuos, las autoridades norteamericanas y los bancos toman medidas muy específicas, y eso ha incrementado las amenazas. ¿Cómo te hacían llegar esas amenazas de muerte? En una oportunidad la hicieron directamente a través de mi teléfono celular, otras veces a través de terceros. He tenido la bondad de haber contado con la protección de las autoridades norteamericanas, que no son todos los casos, pero llegan a través de terceros, y inclusive a veces utilizan hasta mensajes directos de Twitter y a través de mi blog,
que en múltiples oportunidades ha sido hackeado. Cuando se me dice eliminas el artículo o te quedas sin blog, he tenido oportunidad, inclusive estuve hasta 1 mes y medio sin poder localizar los artículos, puesto que habían desaparecido. Así que es una lucha constante y permanente, y también, antes de cerrar, a través de firmas de abogados que envían cartas amenazantes, implicando demandas judiciales, cosas que no se concretan, simplemente son amedrentamientos para que se eliminen los artículos. Al más puro estilo de Michael Cohen. En Nicaragua lo que se vive hoy, yo diría que va mucho más allá de las amenazas que enfrentamos los periodistas y la represión que enfrentamos los periodistas. Es un fenómeno indiscriminado contra cualquier ciudadano que haya tenido participación en un movimiento nacional de protesta cívica que al final demandó 3 cosas. Demandó reformas políticas para hacer elecciones libres, demandó la renuncia del presidente y la vicepresidente y demandó verdad y justicia. Para el régimen que ha impuesto en Nicaragua hoy un estado de sitio de facto que no ha sido establecido por la ley, eso equivale a terrorismo, eso equivale a un golpe de Estado. Es decir, un gobierno que ha conculcado las libertades alega que el reclamo ciudadano, el derecho de petición, es un golpe de Estado. Por lo tanto, hay una campaña sistemática de intimidación a través de las redes sociales, amenazas directas contra mi persona, contra mis colegas periodistas de Confidencial que están en Nicaragua, que recibí mensajes en tu celular que dicen sabemos dónde está y en lo que te toma sacar la llave de tu cartera te podemos capturar. Bueno, el que te va a matar posiblemente no da tantos detalles de cómo te va a matar y cómo te va a capturar. Yo creo que eso es una combinación de intimidación y amenaza, pero sí es un régimen de terror permanente. Lori, en nuestro trabajo en los últimos 2 años sí hemos vivido, no ese tipo de amenazas, gracias a Dios, pero sí un incremento de la tensión con ciudadanos, y tienes además 2 experiencias que me gustaría que compartieras. Así es. Por ejemplo, Gustavo me estaba preguntando que si alguna vez había sentido yo miedo, y le dije sí. Últimamente, por ejemplo, cuando hacemos los tiros en vivo, nos paramos con el famoso live view y nos paramos en la esquina, hacemos la intervención. Y en 2 ocasiones he tenido personas que han estado gritando, se han acercado, no saben ni siquiera de qué estoy hablando, y se han acercado y uno se queda como paralizado porque te han venido encima y después esquivan y se van. Te hablan con palabras que no voy a repetir aquí, y entonces eso es como una guerra psicológica, porque entonces cada vez que te paras en una esquina, si alguien pasa y pita, tú saltas, siempre estoy mirando hacia atrás porque ya no sabes qué esperar. Y lo otro fue en el 2016, durante la Convención Republicana, hay unos desayunos que hacen por la mañana con cada estado, ¿no? Entonces, lo que le llaman los state meetings. Entonces, fuimos al de Texas y me quedé totalmente anonadada, por decir una palabra muy cubana, cuando tratamos de entrevistar a algunos de los delegados que estaban ahí, y eran delegados latinos a los cuales nos acercamos, y simplemente me dijeron que no iban a hablar con nosotros. Nosotros no hablamos con Telemundo. Ustedes mienten. Ustedes solo quieren hablar de inmigración. Y fue tajante, y de hecho, cuando nos acercábamos a otras personas que a lo mejor sí nos iban a hablar, ellos llegaban y le decían, no hablen con ellos. Don't talk to them, no hables con ellos. Ellos van a malinterpretar tus palabras. La entrevista no va a ser no va a resultar con lo que tú quieres decir, sino con lo que ellos quieren interpretar. Entonces, quiero compartir algo aquí. Colegas de la Casa Blanca, que me han dicho que por primera vez las cadenas grandes le han puesto seguridad, bodyguards, guardaespaldas a los corresponsales que van a cubrir estos mítines políticos, y ellos me han dicho que algunos han sentido temor
Creo que es bien triste cuando llega un momento, y creo que es triste para Estados Unidos porque este país ha sido a la vanguardia en cuanto a la libertad de prensa, del derecho al periodista, y creo que es triste cuando tú tienes un colega que te dice que cuando ellos abren esa reja de la Casa Blanca, y aquí hay muchos que han estado ahí, miran para los lados antes de seguir su camino para ir a su casa. Eso es triste y eso es lo que estamos viviendo aquí. Seguimos en este panel con Marbord Petit, con Carlos Fernando Chamorro, con María Elvira Domínguez y con Lori Montenegro. Lori, hablabas, y creo que también Marbord, sobre el papel de la justicia y si ese proceso judicial es o no independiente, que tiene que dar esa protección a los periodistas. Una justicia que hoy en los regímenes autoritarios o autocráticos, por no decir que está debilitada, en muchos casos ni existe. Sí, ciertamente, bueno, en el caso venezolano no existe, porque la prensa es enemiga del régimen y por tanto lo único que funciona es cuando uno, miembro del régimen, ataca a la prensa, lo lleva a los tribunales y los demanda y los sentencia. Ya hemos visto varios medios de Venezuela que han sido sentenciados a pagar montos muy importantes que los llevan inclusive algunos a la quiebra, justamente por publicar información. Tenemos un caso muy emblemático que es el de Diosdado Cabello. Hubo una información que estaba relacionada con un caso en el cual él se mencionaba como miembro del Cartel de los Soles. La información original salió en el periódico norteamericano The Wall Street Journal y posteriormente fue republicada por varios medios en Venezuela. Esos medios fueron llevados a la justicia de la revolución y obligados a pagar una multa. Inclusive hubo varios de los medios que aceptaron, para no ser sentenciados individualmente, colocar un aviso en los medios donde se señalaba que la información que se había suministrado no era real y que era simplemente una parte de la información falsa que se había publicado en el exterior. Eso te da más o menos una visión de lo que hay. Yo fui demandada por un familiar de los sobrinos de la pareja presidencial actual, Nicolás Maduro, porque ellos fueron procesados por delitos de narcotráfico en Nueva York. Yo cubrí el juicio y posteriormente publiqué un libro, y en estos momentos esa demanda está en los tribunales aceptada, y pues como no estoy allá no me han sentenciado desde afuera, pero muy probablemente ocurra, y así pasa con varios colegas. Armando Info, por ejemplo, que publicó información sobre las cajas del hambre, las cajas CLAP, y ellos están viviendo en el exilio producto de una aplicación de la justicia selectiva y de un concepto que definitivamente no tiene nada que ver con lo legal. Probablemente esto da explicación o respuesta a lo que explicaba Jorge Ramos en la reciente intento de entrevista que le concedió Nicolás Maduro y que terminó abruptamente diciéndole: si usted fuese venezolano, respondería ante la justicia, si es que esto se puede llamar justicia. Sí, pero definitivamente no, y cada día son más los problemas. Tenemos ayer justamente fueron sacados del país periodistas. Jorge Ramos es un caso muy claro de lo que está ocurriendo y de lo que definitivamente no es justicia ni aplicación de la norma en ningún sentido. Bueno, NTN24, por ejemplo, está sacada del aire, en palabras textuales de Nicolás Maduro, por decisión de Estado, porque le incomodaba la crítica del canal. Carlos. En el caso de Nicaragua hay una combinación, primero, de un régimen de facto. Ejemplo, mi redacción está ocupada militarmente por la policía sin orden judicial desde hace 2 meses y medio. Pero por el otro lado hay 700 personas que están siendo procesadas judicialmente, a quienes se les atribuye presuntos delitos penales de terrorismo, como mencionaba anteriormente, y todos estos son juicios de carácter político. Frente a este tipo de situaciones donde no hay Estado de Derecho, donde no existe ninguna protección legal, por lo menos desde la óptica de los periodistas, la única protección es la denuncia y no aceptar nunca ni la censura ni la autocensura. En nuestro caso, yo estoy exiliado en Costa Rica para poder seguir trabajando desde Costa Rica en Nicaragua. La mayor parte de mi redacción está en Nicaragua haciendo periodismo y básicamente nosotros simplemente nos empeñamos
en no aceptar bajo ninguna condición la autocensura y evadirla utilizando las redes sociales. La televisión está también censurada por las vías de hecho, por amenazas a los dueños de los canales privados de televisión. Nosotros estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, y esa es la manera de hacerlo, y haciendo buen periodismo, pues, que es lo que al final hace la diferencia. En el caso de Colombia funciona la justicia y lleva en el caso de la estigmatización y un poco lo que es estigmatizar, lo que es el discurso contra los periodistas, estoy hablando ya contra personas más que contra los medios, no contra los periodistas, se corre también el riesgo de cruzar la línea de lo que es una injuria y calumnia, que está muy bien tipificado como delito en Colombia, ¿no? Y la justicia, pues en ese sentido, actúa y actúa bien. Pero un poco de la mano con lo que decía Carlos, y bueno, los dos casos de Venezuela y de Nicaragua, y también de Estados Unidos, Lori, que vienes diciendo ahora, pues es un poco en esa línea, ¿no? Es no permitir esa autocensura, o sea, no dejarla pasar, no pasarla por alto. En la medida en que haya estigmatización por cualquier canal, por cualquier red, ataques que provoquen autocensura, hay que hablar de ellos, hay que denunciarlos, hay que hacerlos notar. No sintamos que no pasa nada, no sintamos que es cualquier persona diciendo cualquier cosa. Démosle importancia a cada uno de esos comentarios que pueden afectar la integridad y el oficio del periodista. La conversación, las reflexiones de 4 periodistas en mayúsculas que hacen su trabajo para servir a las democracias de sus países, a la libertad de expresión. Hasta aquí este programa especial de Cuestión de Poder. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de la voz de esos expertos, de esos periodistas. Feliz noche. A continuación.